En la lejana tierra de Uz, en una época tan remota que las fechas se desvanecen como la niebla sobre las montañas, vivió un hombre llamado Job. Era conocido en toda la tierra por su integridad y justicia. Era respetado por ricos y pobres por igual, amado por sus sirvientes y honrado por los ancianos. Su vida parecía una bendición continua. Poseía vastas propiedades, miles de animales, una familia numerosa con hijos e hijas que celebraban la vida con alegres banquetes. Todos veían en Job el ejemplo perfecto de un hombre bendecido por Dios. Pero ese día en particular, sin que él lo supiera, el destino se movía silenciosa e implacablemente, como las dunas del desierto que cambian de forma con la más mínima brisa. Esa mañana, Job se despertó temprano, como siempre, para ofrecer holocaustos por sus hijos, por si habían cometido alguna falta de pensamiento o palabra. Fue un ritual íntimo, casi silencioso, en el que Job, con manos callosas y mirada serena, intercedió por su familia ante Dios con una devoción que trascendía la simple obligación religiosa. Era amor, temor y reverencia. Mientras el humo se elevaba, trazando tenues espirales en el cielo despejado, Job sintió que su alma descansaba en paz, seguro de que su vida era justa y agradable al Creador. En ese momento no hubo premonición, ni sombra de que ese sería el día que marcaría, para siempre, la ruina de todo lo que conocía y el cruce del abismo espiritual más profundo. La misma mañana en que Job, con su devoción habitual, ofreció sacrificios en el altar de piedras labradas con sus propias manos, mucho más allá de los límites visibles de la tierra, en el plano espiritual, donde los ojos humanos nunca han penetrado, tuvo lugar un encuentro que cambiaría su historia para siempre. En las insondables alturas del cielo, donde el trono de Dios brilla con majestad indescriptible, los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos también vino Satanás, aquel que, desde tiempos inmemoriales, ha vagado por la tierra como un acusador implacable, atento a las debilidades humanas. La atmósfera era de una solemnidad que ningún lenguaje humano podría expresar plenamente, una atmósfera de poder absoluto, justicia perfecta y misterio insondable. Dios, que todo lo sabe, le preguntó a Satanás de dónde venía, y él, con una frialdad que no delataba emoción alguna, respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces, en un gesto que solo la mente divina podía comprender plenamente, Dios señaló a su siervo Job como un ejemplo de integridad, alguien que le temía y se apartaba del mal. Pero Satanás, con la astucia de quien observa desde hace tiempo los defectos y debilidades humanas, lanzó un desafío audaz. Insinuó que la devoción de Job era egoísta, motivada únicamente por las bendiciones recibidas, y que si le arrebataban todos estos dones, sin duda maldeciría el nombre de Dios. Fue una lucha silenciosa pero cósmica, en la que el amor y la fidelidad humanos se pusieron a prueba ante el universo invisible. Dios, en su soberanía, permitió entonces que Satanás tocara todo lo que Job tenía, pero no su vida. Así se selló un decreto en las alturas celestiales que Job jamás imaginó que se cumpliría y que, al descender sobre él, lo despojaría no solo de sus posesiones, sino también de su más profunda seguridad espiritual. Mientras tanto, en la tierra, los minutos transcurrían lentamente, aún bajo la aparente normalidad de los buenos días. Job, ajeno a lo que acababa de decidirse en las esferas celestiales, seguía en su rutina, quizá mirando con ternura las fértiles tierras que se extendían frente a su casa, a los fieles sirvientes que cuidaban los rebaños, a los campos donde los bueyes araban y los asnos pastaban apaciblemente. No había señales en el cielo, ningún cambio repentino en el viento, ningún presagio en los animales.
Pero de repente, como si el mundo entero hubiera decidido romperse en fragmentos ante sus ojos, los mensajeros comenzaron a llegar, uno tras otro, como oleadas sucesivas de una tormenta que se negaba a cesar. El primero llegó apresuradamente, todavía cubierto de polvo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, anunciando que los sabeos habían atacado, matado a los sirvientes y tomado los bueyes y los asnos. Antes de que Job pudiera siquiera procesar lo que había oído, otro mensajero irrumpió, sin aliento, anunciando que fuego de Dios había caído del cielo y consumido a las ovejas y a los pastores. Apenas terminó de hablar, llegó otro. Los caldeos, en 3 grupos, habían saqueado los camellos y masacrado a los sirvientes. Con cada anuncio, el alma de Job se contraía, como si una mano invisible le apretara el pecho, asfixiándolo. Pero el golpe final, el más brutal de todos, llegó cuando el último mensajero, con la voz entrecortada, reveló que mientras sus hijos e hijas celebraban en la casa de su hijo mayor, un viento impetuoso había llegado del desierto, derribando la casa sobre ellos, matándolos a todos. En ese momento, la tierra pareció abrirse bajo los pies de Job. Su mente buscó desesperadamente un significado, una explicación, una lógica que pudiera contener tal devastación. Pero no había nada, solo el silencio opresivo de una tragedia tan absoluta que el tiempo mismo parecía congelarse a su alrededor. Ante esa ininterrumpida sucesión de desgracias, Job permaneció unos instantes en un estado de absoluta suspensión, como si el mundo, hasta entonces sólido y fiable, se hubiera convertido en terreno inestable, incapaz de sostener ninguna certeza. El hombre conocido por su fuerza, dignidad y sabiduría, ahora permanecía allí, inmóvil, con la ropa manchada de polvo y sudor, la mirada vacía, como si contemplara un abismo donde antes había vida en abundancia. Entonces, en un gesto que sería recordado por generaciones y registrado como el símbolo máximo de rendición ante la desgracia, Job se rasgó la ropa y se afeitó la cabeza, signos externos de un dolor interno tan profundo que ningún grito sería suficiente para expresarlo. Y aun con el corazón desgarrado, se postró en tierra y adoró, pronunciando palabras que han perdurado milenios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En ese instante, el cielo y la tierra parecieron enmudecer, reverentes ante una fe que, aún herida en lo más profundo, se negaba a blasfemar. El alma de Job, aunque rota, aún buscaba un hilo de conexión con lo trascendente, como quien, perdido en la noche más oscura, aún alza la vista en busca de una estrella. Sin embargo, los días siguientes no trajeron consuelo ni respuesta. Por el contrario, como si las pérdidas materiales y familiares no fueran suficientes, la segunda oleada de pruebas cayó sobre él con aún más crueldad personal. Satanás, una vez más ante Dios, obtuvo permiso para tocar la salud de Job, perdonándole solo la vida. Así, úlceras malignas, profundas y supurantes, cubrieron su cuerpo de pies a cabeza, transformando su carne, antes robusta, en un campo de dolor y repulsión. Incapaz de permanecer en casa, Job se retiró a un montón de cenizas a las puertas de la ciudad, donde los enfermos y los marginados eran arrojados a su destino. Allí, con una teja rota, se rascó las heridas intentando encontrar alivio, pero solo consiguió aumentar el dolor. Su piel ardía, su apariencia se deformó, y quienes antes se inclinaban en señal de respeto, ahora lo evitaban, apartando la mirada como si temieran ser contaminados por una maldición. Su esposa, abrumada por el mismo dolor, pero agotada y confundida, se acercó a él y entre lágrimas y rabia le sugirió que maldijera a Dios y muriera, poniendo fin a su sufrimiento de una vez por todas. Pero Job,
Incluso sumido en la miseria física y existencial, respondió con paradójica serenidad: ¿recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal? Así, permaneció en silencio, sumido en una angustia indescriptible, en un sufrimiento inexplicable, solo experimentado, mientras la noche caía sobre Uz, pesada y densa como nunca antes. Los rumores de la caída de Job se extendieron rápidamente, recorriendo pueblos, desiertos y montañas, como un lamento arrastrado por el viento. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, habían llegado de tierras lejanas, y llenos de compasión y asombro, acordaron ir a verlo, no solo para verlo, sino para consolarlo, como era costumbre entre los hombres honorables de la época. Pero al acercarse al lugar donde yacía Job, cubierto de llagas y casi irreconocible, se detuvieron asombrados, incapaces de reconocer al hombre que antaño había sido símbolo de fuerza y prosperidad. Se les llenaron los ojos de lágrimas, y, sin palabras, también rasgaron sus vestiduras y se echaron polvo sobre la cabeza, compartiendo con ese gesto ancestral el dolor que ya no era solo de Job, sino de todos los que lo amaban y respetaban. Durante 7 días y 7 noches permanecieron sentados a su lado en absoluto silencio, pues comprendían que su dolor era tan grande que cualquier palabra sonaría como un insulto. El silencio, en esas circunstancias, era el único lenguaje posible, pesado, espeso, casi material, como un muro que rodeaba al grupo y lo aislaba del mundo exterior. En esa inmovilidad compartida, Job no solo sufría físicamente, se hundía lenta e inexorablemente en una crisis espiritual que le carcomía el alma tanto como las úlceras consumían su cuerpo. Durante esos días interminables, sus pensamientos se arremolinaban como hojas secas en un vendaval. Recordaba cada niño, cada risa, cada día de prosperidad, y no encontraba en su memoria ningún acto que justificara tal castigo. Se preguntaba, con una angustia casi infantil, si Dios lo había abandonado, o peor aún, si lo castigaba sin motivo. ¿Por qué el justo había permitido que le sobreviniera tal injusticia? Su sufrimiento ya no provenía solo de sus heridas, sino de la ausencia de respuestas, del vacío ensordecedor que parecía separar el cielo de la tierra. Mientras sus amigos, inseguros de cómo acercarse a él, guardaban silencio, Job ensayaba en su interior el discurso más difícil de su vida. No un clamor de sanación o restitución, sino un clamor de comprensión, una petición desesperada de que Dios, de alguna manera, explicara la razón del abismo que ahora lo consumía. Su espíritu, que una vez había descansado en tranquila confianza, ahora ardía de rebelión, miedo y perplejidad, oscilando entre la esperanza y la más profunda desesperación. Finalmente, cuando el peso del silencio se hizo insoportable, Job alzó la voz, no en un lamento contenido, sino en un grito desgarrador y desgarrador que resonó entre las ruinas de su existencia y las frías piedras del montón de ceniza donde ahora vivía. Sus palabras no fueron solo un arrebato humano, sino un grito dirigido al Creador mismo, una súplica atravesada por una mezcla de dolor, ira y reverencia. Maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber visto nunca la luz, como si reconociera que la existencia bajo tal aflicción es una carga insoportable. Su discurso no estuvo marcado por la blasfemia, sino por un sincero deseo de comprensión. ¿Por qué Dios le había permitido venir al mundo solo para ser aplastado de forma tan cruel? Y en este arrebato expuso todas las fragilidades humanas ante el misterio del sufrimiento. ¿Por qué se le da la vida a un hombre que no ve salida, a quien Dios ha acorralado por todos lados? Las lágrimas, mezcladas con el pus de las heridas, fluían descaradamente mientras su alma se despojaba de toda formalidad,
lanzándose a un diálogo desnudo y visceral con el Todopoderoso. Sus amigos, que habían guardado silencio hasta entonces, escucharon consternados este discurso que parecía contener no solo el dolor de Job, sino el de todos los hombres que a lo largo de los siglos afrontarían un dolor similar sin respuestas claras. Entonces, uno a uno, sus amigos comenzaron a hablar, rompiendo el pacto de silencio con discursos que, aunque bien intencionados, a Job le sonaron como puñales clavados en carne ya desgarrada. Elifaz, el primero, habló con la certeza de quien cree que la vida se rige por leyes fijas. Si Job sufría, era porque había pecado, quizás en secreto, quizás inconscientemente, pero aún así culpable a los ojos de Dios. Bildad y Zofar siguieron su ejemplo, repitiendo la idea de que el sufrimiento siempre es consecuencia directa de algún fallo humano. Para ellos, no había lugar para el dolor inmerecido, para la aflicción, que era simplemente una prueba. Job, sin embargo, se sentía cada vez más aislado, como si la pérdida de sus hijos, sus posesiones y su salud no fuera suficiente. Ahora también perdía la comprensión de aquellos en quienes más confiaba. Con cada argumento que lo culpaba, su alma se retorcía, pues sabía, con la convicción de quien ha vivido una vida recta, que no había cometido ningún delito que justificara tal calamidad. Lo que más le dolía no eran las heridas expuestas, sino la acusación implícita de que Dios, a quien siempre había temido y amado, ahora se volvía contra él como un enemigo oculto y silencioso. Por ello, Job respondía a cada una de ellas con discursos largos, intensos y cargados de emoción, reafirmando su inocencia y clamando desesperadamente por una audiencia directa con Dios, para poder comprender finalmente las razones de su dolor. A medida que los días se convertían en semanas, el debate entre Job y sus amigos se intensificaba, pero paradójicamente también revelaba una creciente brecha entre ellos. Job, consumido por el dolor, comenzó a comprender que sus interlocutores eran incapaces de acompañarlo en lo más profundo de su angustia. Hablaban de Dios con fórmulas prefabricadas, como si consultaran manuales y aplicaran frases mecánicas, mientras él anhelaba, más que nada, una respuesta viva, una presencia real que pudiera justificar o al menos consolar. La noche sobre Uz parecía interminable, y Job pasaba largos ratos contemplando el cielo estrellado, cuestionando la silenciosa inmensidad sobre su cabeza. ¿Dónde está Dios?, preguntaba, no como quien duda de su existencia, sino como quien extraña su cercanía, su mano extendida en medio del caos. Por momentos, Job parecía al borde de la locura, hablando consigo mismo, desafiando la lógica implacable de sus amigos e incluso rogando a Dios que lo aplastara de una vez por todas, poniendo fin a su miseria. Había algo profundamente humano y universal en ese grito. La búsqueda de sentido cuando todas las estructuras conocidas se derrumban, cuando el sufrimiento no cabe en ninguna explicación racional. En medio de este escenario desolador, un cambio imperceptible comenzó a operar en el propio Job, aunque aún no era capaz de percibirlo. Su oración, antes un grito de desesperación, se transformó gradualmente en un doloroso pero necesario reconocimiento de sus propias limitaciones ante el misterio divino. Mientras seguía exigiendo una explicación a Dios, ya presentía en minutos algún rincón de su alma, que tal vez nunca la recibiría, y sin embargo no dejó de hablar, como si creyera que incluso el silencio de Dios es preferible a la ausencia total de diálogo. Había noches en las que, bajo el cielo despejado e indiferente del desierto, Job cerraba los ojos y entre la fiebre y las heridas vislumbraba imágenes confusas, recuerdos de su infancia, de días felices con sus hijos, e incluso visiones de Dios mismo, a veces como un juez severo, a veces como un padre, compasivo, pero siempre inalcanzable.
En estas visiones, una mezcla de delirio y espiritualidad, sintió por primera vez que su historia no se trataba solo de una pérdida o un castigo, sino de una travesía, un pasaje oscuro y doloroso, pero necesario, hacia una comprensión mayor de la que jamás había tenido. Fue entonces un día en que el calor abrasador del desierto parecía derretir incluso las piedras a su alrededor, que la atmósfera cambió repentina e inexplicablemente. El cielo, que hasta entonces había sido de un azul implacable, empezó a cubrirse de densas nubes, que se formaban y se movían en círculos, como si una fuerza invisible las dirigiera. Se levantó un fuerte viento, levantando remolinos de arena que danzaban violentamente alrededor de Job y sus amigos, obligándolos a protegerse los ojos con las manos y las capas. El aire mismo parecía transportar una electricidad desconocida, una presencia invisible y poderosa que aceleraba el corazón de todos. Los animales que pastaban a lo lejos huyeron en estampida, como si instintivamente comprendieran que no se trataba de un fenómeno natural. Y entonces, cuando un silencio absoluto los invadió, ya no de resignación, sino de temor reverente, una voz irrumpió en medio del torbellino. No era un sonido como el de ningún hombre, sino algo que llenaba y sobrepasaba el espacio, vibrando dentro y fuera de ellos al mismo tiempo, como si cada partícula del aire fuera portadora de esa palabra. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Preguntó la voz, no con ira, sino con una majestuosidad innegable, como si no fuera necesario gritar para ser escuchado. Job, quien hasta entonces había mantenido firme su indignación, se sintió por primera vez verdaderamente pequeño. El orgullo, la rebeldía e incluso el dolor parecieron disolverse ante aquella presencia abrumadora, que ahora se revelaba no como un juez vengativo, sino como el Creador absoluto, cuya sabiduría era tan vasta e incomprensible como el universo mismo. La voz continuó, guiando a Job en una especie de peregrinación intelectual y espiritual. Le hacía preguntas sobre la fundación del mundo, el nacimiento de las estrellas, los límites del mar, los ciclos de la naturaleza y los misterios de los animales salvajes. Cada pregunta era, a la vez, una invitación y una confrontación. Invitaba a Job a contemplar la inmensidad y la belleza del cosmos, y confrontaba su pretensión de querer comprender o juzgar los designios divinos. Job no podía contener las lágrimas, ya no de dolor o de ira, sino de temor reverente, de una humildad que brotaba como un manantial en la tierra árida de su alma, abriendo espacio para una nueva e inesperada comprensión acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca de su propio sufrimiento. Cuando el torbellino finalmente cesó y la voz se acalló, el silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la ausencia ni de la indiferencia, sino de la plenitud, como si todo lo que necesitaba ser dicho se hubiera revelado, aunque no de la forma que Job esperaba. Permaneció postrado, con el rostro aplastado contra el polvo, el cuerpo tembloroso y el corazón acelerado, no por miedo, sino por una profunda reverencia que lo recorría. Su mente, antes llena de argumentos y preguntas, ahora estaba llena de un solo sentimiento: asombro. No había recibido respuestas directas a su dolor, ni una explicación lógica a las tragedias que le habían acontecido. Sin embargo, paradójicamente se sentía satisfecho. Por fin había comprendido que la gran cuestión no era comprender la razón del sufrimiento, sino reconocer que el Creador es infinitamente mayor que cualquier dolor humano, que su gobierno trasciende los límites de la razón y que, aun así, es digno de confianza. Entonces, con voz entrecortada pero serena, Job pronunció las palabras que sellaron su transformación espiritual. Había oído hablar de ti antes, pero ahora mis ojos te ven. No fue una visión física, sino espiritual,
una renovada percepción de la presencia y soberanía divinas que le hizo aceptar su propia pequeñez y al mismo tiempo le liberó de la angustia que lo agobiaba. Sus amigos, que habían permanecido en silencio desde el comienzo de la manifestación divina, quedaron atónitos, sin saber cómo reaccionar ante lo que habían presenciado. Y, en un gesto que también revelaba la justicia divina, Dios los reprendió, declarando que no habían hablado correctamente de él como Job, a pesar de sus duras palabras y cuestionamientos. Fue entonces cuando Dios les ordenó ofrecer sacrificios y que Job orara por ellos para que su intercesión fuera aceptada. Este momento selló no solo la reconciliación entre Job y Dios, sino también entre Job y sus amigos, restableciendo los lazos rotos por la incomprensión y un juicio precipitado. Tras este acto de intercesión, que selló no solo la reconciliación, sino también la profunda transformación interior de Job, la narración dio un giro sorprendente. Poco a poco, lo que había sido arrancado de su vida comenzó a restaurarse, no como un simple reemplazo de lo perdido, sino como un testimonio visible de la gracia divina y la posibilidad de renovación incluso después de las mayores ruinas. Sus heridas sanaron, recuperó la fuerza física y sus ojos, antes cansados y enrojecidos por el dolor, comenzaron a brillar con una serenidad que nadie había visto jamás en él. Su casa, antes silenciosa y vacía, volvió a llenarse de los sonidos de la vida. Nacieron hijos e hijas, amigos y familiares que antes habían estado lejos regresaron, trayendo consuelo y regalos, como si intentaran, aunque tardíamente, participar en la restauración que Dios estaba llevando a cabo. Su riqueza, que un día parecía perdida para siempre, se multiplicó, no solo en bienes materiales, sino en sabiduría, madurez y, sobre todo, en una fe que ahora ya no se basaba en las bendiciones recibidas, sino en una auténtica relación con el Creador, experimentada en el dolor, en el silencio y finalmente en la revelación. Y así, a medida que Job envejecía, rodeado de sus hijos y nietos, contemplando sus fértiles tierras y sus rebaños sanos, su historia se convirtió en un testimonio vivo para todos los que lo conocieron, y también para quienes, en los siglos venideros, oirían hablar de su viaje. Sin embargo, lo que más impresionó a quienes se acercaron a Job no fue su riqueza, ni siquiera su capacidad para superar el dolor físico, sino la serenidad de sus ojos, que revelaba a alguien que había cruzado el valle más oscuro de la existencia y emergió al otro lado no con respuestas fáciles, sino con una sabiduría excepcional. Que hay misterios que solo pertenecen a Dios y que los seres humanos, por muy justos y rectos que sean, nunca podrán comprender plenamente los planes de Dios. Su vida, marcada por la pérdida y la restauración, por la angustia y la contemplación, se convirtió al final en un símbolo eterno de la posibilidad de permanecer fiel, recto y reverente, incluso cuando todo parece perdido. Y hasta el día de hoy, quien escucha su relato se ve interpelado a responder a la misma pregunta que lo acompañó durante todo su camino. ¿Es posible confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos el motivo de nuestro sufrimiento? En los años siguientes, Job llegó a ser conocido no solo como el hombre más próspero de Oriente, sino también como alguien cuya alma había quedado indeleblemente marcada por su encuentro directo con el misterio divino. Recorría sus tierras con paso lento y firme, saludando a los trabajadores con una sonrisa de bienvenida, pero siempre con una mirada que parecía contemplar horizontes que nadie más podía ver. Sus oraciones, antes marcadas por intensos clamores y exigencias de respuesta, se volvieron sencillas y profundas, como si reconociera que la verdadera comunión con Dios no se construye solo en la prosperidad, sino sobre todo en el valle de la aflicción.
Cada atardecer, sentado a la puerta de su casa, rodeado de su familia, disfrutaba contemplando el cielo rojo y silencioso, recordando aquel día inolvidable en que Dios le había hablado desde el torbellino. Ya no había ira ni resentimiento en su corazón, sino un sentimiento de silenciosa y madura gratitud, fruto de un camino espiritual que pocos se atreven a emprender. Los viajeros que pasaban por Uz se detenían a menudo a escuchar a Job o a sus descendientes contar historias sobre aquel tiempo lejano en el que su vida dio un vuelco. Algunos escuchaban con reverencia, otros con incredulidad, pero todos quedaban impresionados, no solo por el relato de tragedias o bendiciones, sino por la forma en que Job hablaba de Dios. No como un concepto o una tradición, sino como alguien con quien había dialogado, luchado, cuestionado y finalmente se había entregado. Su experiencia trascendió los límites de su propia existencia, convirtiéndose en un paradigma espiritual transmitido de generación en generación, siempre acompañado de esa enseñanza fundamental, que la sabiduría divina no se mide con criterios humanos, que no todo sufrimiento es castigo, y que existe una dimensión de misterio en la vida que solo se puede recorrer con fe, humildad y reverencia. Y así, con el tiempo, la vida de Job terminó en paz, llena de días y rodeada de los frutos de su perseverancia y fe. Su cuerpo fue enterrado a la sombra de una de las grandes palmeras datileras que él mismo había plantado en su juventud, pero su historia jamás fue sepultada. Permaneció resonando a través de los siglos como un faro silencioso para quienes, en algún momento, también fueron visitados por un sufrimiento inexplicable. Su experiencia se convirtió en una de las narrativas espirituales más poderosas de la humanidad, desafiando a generaciones a reflexionar sobre el enigma del sufrimiento, sobre los límites de la comprensión humana y sobre la silenciosa grandeza de la confianza que persiste, incluso cuando todas las respuestas se esconden tras el velo del misterio. Y hasta el día de hoy, cada vez que alguien lee o escucha la historia de Job, un sutil escalofrío recorre el alma, como si esa antigua voz aún susurrara en medio del torbellino, recordando a todos que hay cosas que no se pueden explicar, solo experimentar con reverencia, humildad y fe.